No hay separación entre Cosmos y nosotros. Este podcast es un vínculo para que juntos develemos la astrología que nos habita, seamos conscientes de ello o no. De pequeña, entre los apagones cubanos durante el llamado período especial y los cuentos de mi madre, descubrí las estrellas. Mirar al cielo se volvió una pasión nocturna. Desde entonces no dejo de observar el firmamento. He pasado de contemplarlo a sentirlo. A la edad de 18 años recibí el primer dibujo e interpretación básica de mi carta natal, confeccionado con un método muy antiguo. Se desplegaba ante mí una nueva matriz energética repleta de posibilidades. En ese instante, supe que este lenguaje simbólico y su correspondencia en nuestra psique me acompañarían para siempre. Te invito a este viaje, a que juntos tropecemos con esta herramienta ancestral que nos regala el universo. Descubramos juntos esta manera de percibir la realidad y así sentir lo que los astros susurran. Hola, bienvenidos a otro episodio de Los Astros Susurran. Yo soy Lida Cao y los invito a quedarse a escuchar sobre la semana del 11 al 17 de julio de 2022 en términos astrológicos. Muchísimas gracias por escuchar el podcast. Recuerden que les he dejado un episodio especial, el anterior, sobre cómo comenzar a sanar el vínculo con la madre, muy a propósito de esta temporada Cáncer. Así que vayan a escucharlo y les agradezco muchísimo todos los mensajes sobre los episodios anteriores desde que retomamos nuevamente el podcast. Recuerden que pueden escuchar cada episodio en Apple Podcasts, Spotify y también en YouTube. Así que si lo escuchas, por ejemplo, en Apple Podcasts, puedes dejarme un review y 5 estrellitas. El pasado episodio, junto a otros 2 anteriores, suman 3 capítulos que si no han escuchado, pues van completando una cronología perfecta para poder entender todo lo que viene. Vamos a relajarnos ahora y a escuchar un fragmento de la nave Joa. Respiremos, dejemos caer toda la tensión de nuestros hombros y sobre todo vamos a abrir el corazón. Esta semana vamos a comenzar hablando sobre la luna llena en Capricornio. La luna ha venido haciendo aspectos toda la semana pasada hasta que el miércoles 13 de julio tiene lugar la luna llena en el grado 21 de Capricornio. Pues las lunas llenas se producen cuando la luna está en un aspecto de oposición al sol, o sea, 180 grados, visto de manera bidimensional en una carta, pues vemos como que la luna está enfrente al sol. Por eso el sol la ilumina. Este evento culmina un periodo que comenzó hace 6 meses, así que pensemos a principio de año que estábamos viviendo. Pues la luna nueva fue el 2 de enero, así que es buena etapa para revisar las intenciones de año nuevo. Aquello que nos planteamos hacer durante este año, pues podemos revisarlo ahora que estamos justo a mediados del mes. Esta semana es una época perfecta para ver qué hemos hecho, si lo hemos estado haciendo de una mejor manera, que sea lo más productiva o provechosa para nosotros, qué nos falta por hacer. Es una buena manera para ubicarnos, ¿no? Lo primero que les recomiendo es localizar el grado 21 de Capricornio en su carta natal y ver en qué casa cae para que puedan ajustar a ustedes lo mejor posible toda esta información. Pues es precisamente en esta zona que podemos haber ya entendido o clarificado ciertas cuestiones. Es bueno conocer qué activa en tu cartografía natal. Por supuesto, un astrólogo podría analizar también el retorno lunar o analizar todo esto en la carta progresada, ver si hay algún planeta implicado, entre otras muchísimas cositas. Estas son las cuestiones que pueden verse con cada lunación, pero esta específicamente me parece muy importante, pues como yo decía en el episodio donde hablamos de la luna nueva en Cáncer, estos ejes, Cáncer Capri y Leo Acuario, es un periodo lunisolar por excelencia, donde cada una de estas luminarias tiene regencia. Por tanto, comandan desde su mayor expresión sus cualidades, pues la luna rige Cáncer y el sol Leo, hacia donde va avanzando paulatinamente.
De antemano les adelanto que es una temporada, como les decía al inicio, en el episodio del solsticio, donde mirarnos desde un núcleo central o comenzar a mirarnos desde allí es importante si queremos crecer o empezar a experimentarnos desde la plenitud. La luna, al ser alumbrada por el sol, te dice que si no fuera por este astro recorrería su camino de manera ciega u oscura. Es un principio de movilidad que guía nuestra vida en una temporalidad. Con lo que hacemos cuerpo, se dice que saborea la experiencia del sol para que podamos captar las emociones. Y a su vez, sin ella, el sol no saldría de la centralidad o la fijeza que nos da esta especie de valor individual. De hecho, si observamos fenómenos sociales a escala mundial y hacemos un análisis, podríamos apreciar una coincidencia con muchos fenómenos astrológicos. Y en el caso del ciclo lunar, a veces los apreciamos en serie. En cada episodio anterior, donde he hablado de alguna lunación, les he dado al inicio pinceladas sobre el ciclo lunar en cada caso. Así que si desean ampliar, los invito a que vayan a escucharlo. Durante la luna llena, por ejemplo, yo lo experimento en unas con mayor intensidad que en otras, pero suele haber determinados síntomas. Algunos autores consideran que desde una semana antes podemos sentirlos, como un cansancio, sensación de estar haciendo un sacrificio, poca energía o simplemente estar más sensibles. Creo que los plenilunios contienen el potencial relativo a un final de viaje, porque es en definitiva una culminación que abre paso a un nuevo ciclo emocional. Particularmente, una luna en Capricornio, conjunción a Plutón y en oposición a ese Sol, quien además está muy cerca de Mercurio, de quien hablamos hace 2 episodios, demanda una conexión con la experiencia. Nos trae probablemente la idea de la importancia de la transformación desde la vida emocional, de cómo lo que hacemos en el exterior, dígase relaciones, trabajo, compromisos, debe ser cuestionado si deseamos cruzar el puente de la comodidad. Sería llegar a un punto medio, a la oscilación que nos permita flexibilizarnos desde el terreno emocional o lo instintivo hacia lo más rígido o entronizado. ¿Cómo se podría transitar este camino? Pues integrando todo lo que comentamos hace 3 episodios, revisitando nuestras etapas anteriores, nuestra experiencia, para empezar a darnos cuenta qué hemos hecho, qué ha quedado disociado, qué no, y qué elementos nuevos podemos comenzar a incorporar. Este Plutón retrógrado como parte de la luna llena y en oposición al Sol nos habla de poner luz sobre nuestra transformación, sobre aquellas cosas que si no ejecutamos o movemos conscientemente, nos llegarán por escenario de destino. Si no nos encargamos de hacer un cambio de percepción en el cual estoy trabajando o queriendo hace rato, pues es probable que se constelice desde afuera. Les pongo un ejemplo de un amigo que planeaba desde finales del año pasado tomar una decisión, pero estaba procrastinando moverse de empleo y mudarse, ambas cosas. Recibí una oferta donde le pagaban el doble, con posibilidades de liderazgo, ascenso, algo que él siempre había querido. Pero llevaba poniendo excusas a las personas que lo querían contratar hace casi 6 meses. Les decía que esperaba terminar su contrato, etc. Una serie de justificaciones. Todo por no enfrentarse a lo que implica una mudanza de estado, cambiar de costumbre, entre otras inseguridades. Cuando al fin él se decide, porque ya le estaban poniendo un ultimátum, su esposa, por otro lado, resultó embarazada luego de un largo proceso de fertilidad y nada más y nada menos que de gemelos. Entonces, él decide tomar la decisión y cuando le dice a las personas que lo querían contratar, pues estas le dan una negativa, o sea que se cansaron de esperar por él y contrataron a otra persona. Esto pasó justamente esta semana. Mi amigo no tomó la decisión y ahora que quería actuar sobre ese escenario, esa solución que llegaba desde fuera ya no está disponible. O sea, ese escenario de destino cambió para él. Para colmo, su compañía actual se muda dentro del mismo estado, pero más al norte. O sea, que de igual manera tendrá que mudarse. Esto es un claro ejemplo de que cuando no nos encargamos a tiempo de lo que demanda nuestro contexto, es probable que se nos mueva el escenario para que tomemos la decisión. Así que nuevamente, si sentimos que debemos hacer algo, si lo experimentamos desde el corazón, pues vamos a coger la mochila y toda la vestimenta para emprender el viaje hacia la escalada de esa montaña. Tener presente que lo positivo que necesita nuestra alma a largo plazo no es cómodo de realizar. Casi nunca es fácil. Y esto es una temática muy capricorniana. A veces el camino suele aparecer como una escalada, pero si sentimos que debemos transitarlo, pues es mejor poner manos a la obra cuanto antes. Siempre habrá cosas que nos resulten incómodas, que no nos guste mirar. Y eso
nos trae Plutón también, que para arrojar luz sobre la percepción habrá que trabajar la sombra, lo que tiende a ocultarse, pero que si no accedemos a mirar, quedará probablemente proyectada en vínculos u otros escenarios externos. Dice una autora, Alice Green, sobre la sombra, y les voy a leer esto de manera textual para que ustedes piensen. El lado enfermo y doliente de nuestra personalidad encierra simultáneamente a la sombra oscura que se niega a cambiar y al redentor que puede transformar nuestra vida y modificar nuestros propios valores. En cierto modo, este redentor es anormal porque lleva consigo algún tipo de estigma. Por ello, puede descubrir el tesoro escondido, salvar a la princesa o matar al dragón. La sombra es, pues, al mismo tiempo aquello a redimir y el sufrimiento redentor. O sea, vamos a pensar en nuestro contexto cómo podemos aplicar esto. Le hago la invitación a que no vivan esta maravillosa vida desde la desidia o la inercia. A veces dar valor solamente a lo que vemos con nuestros ojos, que es de hecho un constructo de frases como ver para creer, que deja relegado todo lo demás, el sentir, por ejemplo, a lo que experimentamos con nuestros sentidos físicos. Y hay un gran porcentaje de realidad que queda escindido, al cual no le permitimos la entrada. Por eso notarán que fijándome en la astrología de esta temporada, siento que es importante respirar el cambio, porque yo creo que a gran escala, y sobre todo desde que comenzó la pandemia, ya las cosas han cambiado y estamos inmersos en nuevos ciclos que ya se encuentran operativos. Creamos la ilusión de realidad a través de la percepción y la experiencia. Así que intentemos que éstas se encuentren más alineadas con nosotros y sobre todo con la humanidad. Vamos a reencontrarnos con nosotros mismos. Como yo decía hace 2 episodios anteriores, empecemos por la familia, nuestro contexto más inmediato. Pensar qué estamos haciendo con nuestra vida, si nos preocupamos por explorar nuestra conciencia en nuestra individualidad o el ruido del día a día, o estamos traccionando con nuestro presente como si la vida solo se tratase de resolver lo inmediato. Se suele decir que en Capricornio hay una culminación. Así que si además tenemos una luna llena junto a Plutón, hay algo de la transformación inminente de un autosostén que ha sido tal vez estructurado desde nuestra vulnerabilidad. Luego de haber sostenido un proceso tal vez de responsabilidad, damos paso a un camino más austero o formal. Tal vez es hora de cerrar un ciclo de exigencia férrea y no ser tan estrictos, sino empezar a desarrollar una flexibilidad que contribuya con una nueva estructura más moldeable, menos rígida. La astrología tradicional considera que la luna se exilia en Capricornio. En consecuencia, no sería una posición cómoda para esta luminaria, pero desde la conciencia que pretendemos difundir acá, sabemos que todo lo que percibimos como incómodo también tiene su función. Sería comprender ese viaje necesario desde un terreno que a priori podemos registrar como poco placentero, pero que desde luego en el futuro veremos los frutos. Puede tener relación también con la metamorfosis de nuestros miedos. Plutón, en un sentido transpersonal, se asocia no solo a la transformación profunda o a la sombra, sino a nuestra parte divina, espiritual, y se asocia al poder también. Pero yo creo que no necesariamente es un poder jerárquico, sino la posibilidad de usar el poder que tenemos sobre nosotros mismos y nuestra individualidad, velando además en no ser autodestructivos, o en todo caso ser capaces de detectar cuándo lo estamos siendo. Es decir, que este plenilunio con chispas plutonianas nos invita a sentir lo espiritual dentro de la materia, a que en un nivel más concreto y haciendo cosas o actividades cotidianas también podamos chocar con lo sutil, con lo que no podemos palpar. Nos invita, como yo le comentaba, creo que en un reel, a buscar la función y la trascendencia de la materia. Y volviendo a la percepción, pues ser capaces de sentir que en lo más denso hay también un alto nivel espiritual, porque en los desafíos de la vida cotidiana es donde podremos revelar mayor cantidad de luz. Y en resumen, la luna llena es una expresión celeste de esa luz, pero hay una cara que no podemos ver desde nuestra posición en la Tierra, y será la que debemos ser capaces de extraer de nosotros mismos, el día a día. Siempre recomiendo anotar los sueños en luna llena, o prestar atención a ver qué se nos revela, ver qué símbolos emergen. Y hablando de símbolos, vamos a leer el grado sabiano de esta lunación, que siempre recuerdo que estos grados fueron canalizaciones que hizo alguien y junto a un autor fueron dándole significación a cada uno de los 360 grados del zodíaco. Y el grado 21 de Capricornio, la imagen que trae es una carrera de relevos. Nota clave:
el valor de la competición dentro del desarrollo de la conciencia de grupo. Y voy a leer textualmente lo otro que dice y luego les comento mi opinión particular. Ya no se trata aquí de la competición entre individuos, sino de la competición entre grupos de individuos, que se turnan sucesivamente para agrandar de esta forma los esfuerzos del grupo y la posibilidad de resultados relevantes. La civilización entera no es más que a gran escala una carrera de relevos en la que grupos de gentes y generaciones llevan la antorcha de lo que llamamos progreso. Resultan mayores logros que la suma total de los esfuerzos humanos. Yo creo que esto está clarísimo. Me recuerda a lo que yo les decía al principio del episodio de la humanidad. Esto de la carrera de relevos, no sé, piensen ustedes, tiene que ver también con el dar y recibir, en tomar acciones como grupo, que tal vez desde una individualidad podamos hacer cositas, ¿no? Pero siempre recordar que somos parte de un sistema mayor, porque muchas veces solo pensamos en nosotros y está bien ponernos en primer lugar, pero siempre darnos cuenta que somos parte de una generación, parte de la humanidad. Así que bueno, les mando un abrazo grande. No olviden suscribirse al podcast en la plataforma que lo oigan. También estamos activando el YouTube, aunque sea en formato de audio, pero también sale por allá. Vayan, déjenme un comentario, un review, 5 estrellitas. Recuerden que me pueden seguir en Instagram, @lidacao, @losastrosusurran, y también en Facebook como Lidacao Oficial y como Los Astros Susurran. Pasen por Apple Podcast y déjenme un review por allá. Tengan una excelente semana. Los quiero.